Desde 1934, Lisandro Latorre venía presentando argumentos en el Senado de la Nación en contra de las derivaciones del Pacto Roca-Runciman. La Argentina, por entonces, era gobernada por Agustín Pedro Justo, en un contexto de fraude, corrupción, represión y violencia institucional que le valdría el apelativo de la década infame. En el año 1932, Inglaterra, que ya hace una década que venía cediendo a manos de los Estados Unidos su condición de potencia hegemónica en el escenario mundial, reúne en Ottawa a sus socios en el Commonwealth, o Comunidad Británica, con el objetivo de mantener su estatus político de potencia ante sus aliados y, entre otras cosas, delegar comercialmente en Australia, Canadá y Nueva Zelanda la provisión y abastecimiento de carne a Inglaterra y sus colonias. Esta nueva especie de división internacional del trabajo, forzada por la depresión del año 29, que obliga a los países a replegarse en sus mercados internos, deja a la Argentina fuera del radar comercial de Inglaterra, a pesar de la gran inversión en capitales, ferrocarriles, teléfonos y frigoríficos que los ingleses tenían en nuestro país. La presión de los socios políticos del viejo imperio en ese momento fue efectiva. Esto provoca estupor y desconcierto por parte de las élites ganaderas, que al verse desairadas política, pero por sobre todo económicamente por la madre patria, no podían salir de su asombro. Como consecuencia de la presión de estos, el presidente Justo delega en su vice, Julio Roca Hijo, la tarea de recomponer el vínculo comercial con el Reino Unido y mantener el cupo de ventas de carne argentina. El resultado de esto fue la firma del acuerdo comercial con el ministro de Comercio británico, Walter Runciman. Este contenía cláusulas abusivas para la Argentina, tales como el compromiso de vender con precios inferiores a los demás proveedores, la no instalación de frigoríficos de capital nacional, que las libras provenientes del negocio se reciclaran en la misma Gran Bretaña en carácter de importaciones argentinas, ayuda a las empresas inglesas con problemas financieros en nuestro suelo, creación del Banco Central de la República Argentina encargado de la emisión y regulación de la tasa de interés con presencia de funcionarios ingleses en su directorio, entre otras. Las consecuencias no podían ser más que desastrosas para el grueso del aparato productivo, salvo para un sector de estancieros que además de negocios ostentaban cierta fascinación cultural por pertenecer a la órbita de preferidos de Inglaterra. En el contexto de las ya mencionadas cláusulas extorsivas impuestas por Inglaterra, uno era que el 85% de las exportaciones de carne debían ser provistas por parte de los frigoríficos ingleses. Además, estos no recibían inspecciones y se les prodigaba un trato desigual con respecto a los ya maltratados emprendimientos nacionales. En consecuencia, en mayo de 1935, De la Torre denuncia por fraude y evasión impositiva a los frigoríficos Anglo, Armour y Swift, y con pruebas contundentes demuestra la estrecha relación de estos con los ministros de Economía Federico Pinedo y el de Hacienda Luis Dujau, los cuales prodigaban un trato cómplice y preferencial a los ingleses. El 21 de julio, en el mismo Senado de la Nación y en presencia de los ministros interpelados, el senador santafesino hace una brillante y contundente exposición de los mecanismos del fraude, con pruebas incluidas que apuntaban directamente a los ministros. En esa jornada, De la Torre recibe la amenaza pública del ministro Dujau. En la siguiente sesión del 23 de julio, todo sigue en la misma tónica. La retórica del santafesino hunde más y más la posición de los ministros, con pruebas muy difíciles de refutar. Acá es cuando se materializa la amenaza. En un momento, Dujau se levanta de su silla y empuja a De la Torre, que cae para atrás, mientras de las gradas emerge Ramón Valdés Cora, un policía de Vicente López vinculado al conservadurismo bonaerense y acusado de sinnúmero de delitos, tales como extorsión, juego clandestino y trata de personas, y actualmente bajo las órdenes del ministro Luis Dujau. Este dispara 3 veces, con la clara intención de ultimar a De la Torre, pero los disparos impactan en la espalda del también senador santafesino Enzo Bordavere, que se había cruzado en el camino con la clara intención de proteger a su amigo y mentor, ocasionándole la muerte. Valdés Cora es condenado a 20 años de prisión.
El ministro Dujau es elegantemente corrido de su cargo y vuelve a la administración de sus estancias. Federico Pinedo también es desplazado un par de meses después, aunque este tendrá la oportunidad de volver a ocupar un par de veces más el cargo en gobiernos posteriores. Lisandro Latorre, reconocido posteriormente como el fiscal de la Nación, comienza una etapa de depresión y paulatino alejamiento de la función pública, que culminará en su suicidio en 1939. Y las condiciones del pacto Roca-Runciman, esas seguirán vigentes hasta la década siguiente.